Danieli, Elio, Patricky, Presente, profe. Salma, Cintia, Presente, profe. Gustavo, Presente, profe. Víctor, Viviana, Presente. disculpe, no está. Guillermo, Presente, profe. Adriana, Acá presente, profe, manejando. Enceligo mi cámara. vale. Leticia, qué raro. Bueno, Lucio, Presente. Fernanda. Presente, Jonathan también está presente, profe. profe. Yo también ahora me uní. Espérame, que ¿quién pasa a unir ahora? Jonathan. Salma. Jonathan y Salma. Ah, Salma, ¿cómo estás, Salma? Bien, profe, por suerte. Tengo que hacer cuarentena todavía hasta el viernes. Pero el lunes se me dio de alta. Genial. Hoy vamos a dar nuestro último tejido, que es el tejido nervioso, que como yo les mencioné, en realidad ya hablamos nosotros del sistema nervioso porque el sistema nervioso incluye a todo el tejido nervioso del organismo. Entonces, por eso no lo separamos. También les había mencionado que esta clase en realidad yo doy en 3 clases y todito hoy tengo que dar junto. Entonces, por eso les pido que estén atentos, que vayan sacando dudas. Voy a tratar de Tem mencionar. como usted gravar lá a tela, profe? ¿Algún compañero sabe allí? Yo estoy grabando. Ahí Lucio está grabando. Bueno, voy a estar Gracias. mencionando las características más grandes, pero como se trata de no solamente de un tejido, sino que de un sistema, son muchos detalles y hay detalles pequeños también que de repente puedo no mencionar, pero por eso siempre les digo que tienen que estudiar del libro. Pero sí, los más grandes, o por lo menos a grandes rasgos, voy a mencionarlo, ¿sí? Bueno, vamos a compartir acá el slide. Ahí, todos están viendo la pantalla grande. Sí. Bien, vamos a hablar primero de lo que es la parte así general, ¿sí? De lo que sería este sistema, ¿verdad? Lo que es el sistema nervioso. También vamos a ver que en el organismo de los mamíferos se desarrollan 2 tipos de sistemas coordinadores o integradores, referente a los estímulos que nosotros recibimos del medio ambiente, ¿sí? Hay, por ejemplo, el sistema endocrino, vamos a mencionarlo en el segundo semestre, y el sistema nervioso. Ambos trabajan juntos, pero son sistemas separados. ¿Ah? En el caso del sistema endocrino, vamos a ver que las reacciones son más difusas, pero son más prolongadas durante un largo tiempo. Sin embargo, el sistema nervioso, sus reacciones son más rápidas y el tiempo es más reducido. Entonces, esa es la diferencia entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Por más que los dos lleven una información para tener una respuesta, ¿sí? Entonces, Profe, desculpa, não sei se foi só pra mim, mas deu uma travada. Teria como você explicar de novo essa parte, por gentileza? sí, la diferencia entre los dos es, los dos sistemas van a recibir una información, van a dar una respuesta a ello y posteriormente generar un resultado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sistemas? En el caso del endocrino, nosotros tenemos respuestas más difusas,
pero el tiempo de ella también es prolongada, a diferencia del sistema nervioso que es rápida, pero el tiempo, la duración es más corta, ¿sí? Entonces, por eso son distintos estos dos sistemas en ese sentido. Bueno, con relación al sistema nervioso, vamos a ver que va a estar constituido por un conjunto de estructuras. Especialmente vamos a ver que va a estar formado tanto por todo lo que está dentro del encéfalo, ¿verdad? La médula espinal y todo lo que está fuera de ello. Por eso hablamos de un conjunto. Cuando hablamos de conjunto de estructuras, estamos hablando de un sistema, ¿sí? Y vamos a ver que van adquiriendo también a lo largo del desarrollo filogenético un alto grado de especialización que alcanza su culminación en la especie humana y es lo que nos diferencia de las demás especies, ¿verdad? Gracias a que nosotros sí podemos razonar, ¿verdad? Bueno, ahora hablando desde un punto de vista anatómico. Normalmente el sistema nervioso está dividido en un sistema nervioso central, ¿sí? Y un sistema nervioso periférico, que es todo lo que vemos aquí en la imagen de al lado. Todo eso es sistema nervioso periférico que está de color amarillo. Y ahora el sistema nervioso central, lo que está dentro de la calota craneal y dentro de lo que está el conducto raquídeo, que sería la médula espinal. Bueno. Bien, aquí más o menos para que ustedes puedan ver lo que está dentro de la calota craneal, que sería todo lo que es el encéfalo, que ustedes neuroanatomía todavía no tienen, ¿verdad? No, en el segundo semestre. Bueno, Tercer entonces, semestre. Tercer semestre, perdón. sí. Bien, ahí es donde van a, por supuesto, estudiar en cada una de las partes, ¿sí? Lo que yo les voy a mostrar a ustedes es cómo nosotros vemos, por ejemplo, por dentro, todo lo que es el cerebro, ¿verdad? La parte interna también del cerebelo, tenemos láminas también que ustedes van a ver sobre ello. Pero para que puedan entender, todo lo que está dentro del cerebro y la médula espinal es lo que nosotros llamamos de sistema nervioso central, que es donde nosotros guardamos toda la información y es donde posteriormente damos una respuesta. Ahora, los estímulos van a viajar primeramente a través del sistema nervioso periférico, o sea, en la periferia pasa al centro, que es nuestro sistema nervioso central. Y por supuesto, después la respuesta que genera el sistema nervioso central viaja nuevamente gracias al sistema nervioso periférico. Y ahí nosotros vamos a ver que va a estar compuesto por todo lo que está fuera del sistema nervioso central, o sea, fuera del encéfalo y de la médula espinal. Pues ahí nosotros vamos a ver que pueden estar organizados, por ejemplo, en grupos de que nosotros le llamamos de plexo, de fibras nerviosas, y por supuesto dependiendo de la localización de donde estas están saliendo. Si es del encéfalo, nosotros le vamos a llamar de nervios craneales. Si son de la médula espinal, entonces le vamos a llamar de nervios espinales, ¿sí? Y vamos a ver que entonces estos son los responsables de conducir esa respuesta que nosotros llamamos de impulso nervioso. Si lleva la respuesta desde el sistema nervioso central a la periferia, nosotros decimos que es un nervio eferente o motor. Ahora, si nosotros vemos que ese estímulo se lleva desde la periferia hacia el sistema nervioso central, entonces ese nervio periférico es un nervio aferente o sensitivo, para que puedan entenderlo mejor. Por ejemplo, si yo me voy y coloco mi dedo sobre una vela, entonces yo voy a tener el estímulo que se está calentando, mi dedo se está quemando, ¿verdad? Entonces, ese estímulo va a viajar por mi sistema nervioso aferente, por eso se llama sensitivo, porque él sintió, ¿sí?
lleva esa información hacia el sistema nervioso central. Y luego de mi sistema nervioso central viaja nuevamente el impulso nervioso que va a hacer que se contraiga mi músculo y por supuesto que yo pueda retirar mi dedo del fuego, ¿entienden? Entonces ese nervio que llevó ya mi respuesta se llama nervio eferente o motor. ¿Por qué motor? Porque realizó el movimiento ya, ¿sí? No es sensible, sino que es motor. Entonces eso es importante que puedan ustedes diferenciarlo. ¿Hasta ahí están entendiendo? Sí. Ok. Sí. Bueno, y lo otro son los ganglios, que son los grupos de los cuerpos neuronales que están ubicados fuera del sistema nervioso central. ¿Por qué digo esto? Porque las neuronas están en el sistema nervioso central. Cuando estas se encuentran fuera del sistema nervioso central, se las observa que están en grupos y esos grupos de cuerpo de neuronas se denominan ganglios, ¿sí? Entonces cuando están fuera del sistema nervioso central, lo encontramos en los ganglios, ¿sí? Que inclusive van a tener cápsula por fuera, van a estar rodeados. Más adelante les voy a mostrar. Bueno, entonces aquí podemos ver de color rosa todo lo que es el componente del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. ¿Ok? Nervios craneales, nervios espinales, todo lo que sale de la médula. En el libro también van a encontrar que habla, ¿verdad?, de que el sistema nervioso periférico no solamente tenemos los nervios espinales y craneales, sino que pueden estar organizados estos nervios, independiente si estamos hablando de los craneales o los espinales, pueden estar organizados en forma de redes que ustedes conocen como plexos, ¿verdad? Creo que eso ya sí están dando, ¿o no? En anatomía. No sé muy bien. Solo plexo braquial, profe. Bueno, pero ya dieron. Entonces ya entienden más o menos a qué me refiero. Cuando ellos forman redes, cuando esos nervios forman redes, entonces se llaman plexos. Por supuesto que de la localización en donde se forma ese plexo va a llevar el nombre, así como ustedes vieron el plexo braquial, ¿sí? Lo mismo. Hay algunos nervios que en forma paralela, en grupo, se van juntando. Y en varias partes van a encontrar as o haces. Eso significa un grupo de fibras, pero que están en forma paralela, ¿sí? Eso nada más, para ir aclarando. Bueno, por supuesto esta imagen es un poquito borrosa, pero me parece muy didáctico para que ustedes puedan dividir y separar los dos tipos de nervios, hablando de los nervios aferentes y eferentes. Fíjense que cuando yo tengo un estímulo del medio externo y ese estímulo viaja a través de mi nervio aferente, va a llegar al sistema nervioso central y de allí otra vez después va a dar una respuesta a través de mi nervio eferente, que es este que está saliendo del sistema nervioso central. Entonces aquí esto, fíjense que les va mostrando algunos ejemplos de cuáles son los nervios sensitivos o aferentes, ¿verdad? Donde nosotros encontramos ese tipo. Y lo mismo los eferentes, ¿verdad? Que van a generar la respuesta posteriormente. Fíjense, sobre los músculos lisos, músculos esqueléticos, sobre las glándulas salivales. Por ejemplo, si yo siento el olor, no sé, de una comida que me gusta, bueno, el sistema nervioso central, ¿qué va a hacer? Que mis glándulas comiencen a secretar su sustancia y es cuando se comienza a secretar la saliva y se llena de saliva la boca. Un ejemplo para que puedan entender, ¿sí? Entonces, esa es la manera. Bueno, ahora, lo que nosotros recién clasificamos al sistema nervioso es de forma anatómica, porque nos basamos en las partes de los órganos que conforman el sistema nervioso, las partes anatómicas.
Ahora, cuando se habla desde un punto de vista funcional de este sistema nervioso, la clasificación se basa en el sistema nervioso somático y en el sistema nervioso autónomo principalmente. ¿Sí? Estos son los dos. Entonces, las abreviaturas que de repente ustedes pueden encontrar en el libro son estos, ¿sí? SNS para el somático, SNA para el autónomo, que también se lo denomina como visceral. Y se dan cuenta que autónomo, habíamos dicho nosotros, que era el que inervaba al tejido muscular liso, por ejemplo, al tejido muscular estriado cardíaco, ¿verdad? Y somático justamente al músculo estriado esquelético, ¿sí? Porque los autónomos o viscerales no necesitan de que nosotros le digamos que se tiene que contraer o relajar. Nada más como ejemplo para que puedan entender por qué hablamos desde un punto de vista funcional, ¿sí? Hasta ahí vamos entendiendo. Sí, profe. Bueno, espérenme un ratito, voy a apagar acá mi estufa que ya tengo calor. Espérenme. Bien. En el caso del sistema nervioso somático, vamos a ver que está compuesto por lo que es el soma o el cuerpo de la neurona, tanto de los que están en el sistema nervioso central como también de los que están en el sistema nervioso periférico. Y el autónomo, vamos a ver que va a estar compuesto por las partes autónomas del sistema nervioso central y periférico. Y otra vez este autónomo se subclasifica en las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Y se observó posteriormente que hay un tercer componente del sistema nervioso autónomo, que es la división entérica, que es justamente una de las que se encuentra en parte del sistema digestivo. Bueno, otra clasificación desde el punto de vista embriológico está el filogenético y el ontogenético. Son otras dos clasificaciones de la parte embriológica. Vamos a hablar un poco desde el punto de vista filogenético, en donde vemos que tenemos la subclasificación del sistema nervioso segmentario y del sistema nervioso suprasegmentario. En el caso del segmentario, vamos a ver que la organización es más primitiva en lo que se refiere al nivel del sistema nervioso, en realidad anatómicamente del central. Vamos a ver que es el nivel más inferior. Está presente en los animales vertebrados y por eso vemos también cómo es en la parte inferior del sistema nervioso central. Vamos a ver que va a estar compuesto por la médula espinal y por el tronco encefálico. Y todo lo que está arriba del tronco encefálico es lo que correspondería al segmento, al sistema nervioso suprasegmentario. Por eso se llama así, porque está arriba del segmentario. Bueno, el sistema nervioso segmentario lo que hace es establecer la relación del sistema nervioso con el resto del organismo. Y el sistema nervioso suprasegmentario aparece posteriormente en la relación con el desarrollo de la cabeza. Entonces, sí va a estar en contacto con el sistema nervioso segmentario, pero a diferencia de este, como yo les dije, va a estar arriba del tronco encefálico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos arriba del tronco encefálico? Todo lo que está dentro de la calota craneal. El cerebelo, el diencéfalo, el telencéfalo. Entonces, todas estas partes
corresponden al sistema nervioso suprasegmentario. Gente, no se preocupen, no se alarmen, que esto es en realidad algo un poco más anatómico y fisiológico, pero yo debo mencionarlos. De repente inclusive no van a encontrar esto escrito en su libro Fingénese, pero les va a ayudar para más adelante. Bueno, hablando un poco del sistema nervioso, ¿verdad? Con relación a su función. Ustedes van a ver que si vamos a hablar de la función del sistema nervioso, en realidad su principal función es mantener la comunicación. La comunicación de todas las estructuras, los órganos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Sí, eso es lo principal que ustedes van a encontrar en su libro. Por aquí yo les puse también otras características muy importantes del sistema nervioso, como por ejemplo el de transmitir esos impulsos nerviosos por todo nuestro organismo, el de poder interpretar ese estímulo, poder dar una respuesta tanto más compleja como más evoluciona el ser vivo, ¿verdad? Inclusive vamos viendo que la forma en que nosotros respondemos o damos una respuesta va mucho según nosotros vamos desarrollando este sistema nervioso. Por eso hoy día se hablan de los estímulos que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, desde niños tenemos que realizar. Hoy día ya existen especialistas que van instruyendo y orientando, por ejemplo, a los padres cómo deben hacer esos estímulos. Hay en las redes, hay inclusive las informaciones que nos ayudan bastante y de esa manera el sistema nervioso se va evolucionando, va desarrollándose mucho más. Bueno, controlar también el funcionamiento de los órganos y de los sistemas vitales, ¿verdad? El sistema nervioso es el que nos mantiene vivos para que nuestro corazón esté latiendo de forma rítmica, que nosotros podamos respirar sin darnos cuenta de forma rítmica también, que podamos realizar la digestión. También están las funciones superiores que en los animales más complejos de repente se puede ver, pero fundamentalmente se observa en la especie humana, ¿sí? Después están las funciones como por ejemplo la inteligencia, la capacidad de razonar, de poder aprender, de memorizar los sentimientos. Son muchas veces nosotros recibimos un estímulo externo y no necesariamente tenemos que dar una respuesta, sino que eso queda como si fuese un registro dentro de nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Queda en la corteza cerebral esa información. Y por supuesto eso va aumentando nuestra inteligencia, nuestra memoria, ¿verdad? Y vamos aprendiendo. Por eso es que siempre hablamos de que las personas con mayor edad saben más, ¿verdad? Tienen mayor conocimiento que los que tenemos menos edad. Es por la adquisición de esos conocimientos con el correr de los años, ¿sí? Entonces por eso a eso se refiere a estas funciones. Bueno, ¿cómo está compuesto este tejido nervioso? Vamos a ver que en realidad la célula principal del tejido nervioso es la neurona, ¿sí? Son las neuronas, pero aparte de las neuronas, también hay la presencia de unas células que le sostienen a estas neuronas y cumplen funciones distintas, que son denominadas de células de la glía o células de la neuroglia o células gliales. Son las distintas maneras de llamarle a estas células, ¿sí? A este grupo de células que nosotros vamos a ver, que son otra vez varios tipos que componen estas células de sostén. Aparte de esto, aparte de los dos tipos de células, también va a haber tejido conectivo. Dentro de ello va a haber vasos sanguíneos, un vasto
una vasta vascularización en el tejido nervioso. Bien, vamos a empezar hablando un poco de la neurona en sí, ¿tá? Que es considerada como la unidad estructural del sistema nervioso. Y ustedes van a ver esta imagen en el ROS, ¿sí? Me parece más lindo y por eso les coloqué. Está en el ROS esta imagen, pero sí en el FinGenesis también tienen una neurona, un ejemplo de neurona para que puedan ver. Bueno, fíjense que aquí a los lados dice sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, para que ustedes puedan comprender que las neuronas, el cuerpo de la neurona, se encuentra dentro del sistema nervioso central. Si se encuentran fuera del sistema nervioso central, ¿cómo dijimos que ellas están? ¿Cómo se llamaba la forma en que se encontraban? Si es que estaban. No, si estaban en el sistema nervioso periférico, ¿cómo ellas se encuentran? Así también, ay, disculpe, voy a volver el slide. Así también. Ganglios. En ganglio, exactamente, en grupos, están en grupos que se llaman ganglios, esos grupos. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo está compuesta mi neurona? El cuerpo de mi neurona se denomina soma, ¿sí? Soma. Vayan escribiendo, anotando allí en su cuadernito, soma. Bien, y el citoplasma, por ejemplo, nosotros le llamamos de pericardio al citoplasma del soma. Todo su citoplasma se llama pericardio. Y una de las características del pericardio, por supuesto, yo tengo organelas allí, pero una de las organelas que se ve que está bastante desarrollada y que se puede ver, por ejemplo, con tinciones específicas, son los retículos endoplásmicos rugosos que reciben el nombre de sustancia de Nils o corpúsculos de Nils, que están aquí representados como si fuesen unas manchas, ¿ven? Esas manchas son los corpúsculos de Nils. ¿Por qué se llama así? Porque el que lo descubrió se llama Nils. ¿Sí? Por eso. Bueno, dentro de todo el pericardio yo tengo también retículo endoplásmico liso, pero muy poco desarrollado. Tengo neurofilamentos, neurotúbulos, que justamente facilitan la conducción del impulso nervioso. Mitocondria, abundantes mitocondrias. Ahora, lo característico es que los corpúsculos de Nils están ausentes en el cono de iniciación de la prolongación más larga de la neurona, que se denomina axón. Ustedes se fijaron que del pericardio hay varias prolongaciones del pericardio, ¿sí? Algunas son cortitas, como pueden verlo aquí, y una que es bastante larga. Esas prolongaciones se llaman neuritas en forma general. Nosotros podemos decirle neuritas cuando nosotros no podemos identificar si es una prolongación corta o larga. Por ejemplo, estas que son cortas, este grupo de prolongaciones cortos que estamos viendo se denominan dendritas, ¿sí? Aquí está escrito, dendritas. Bien, y hay una prolongación, que solamente sale una prolongación larga de mi soma, que se denomina axón, ¿sí? Entonces tengo dos tipos de prolongaciones, dendritas y axón. Y nosotros podemos decir neuritas para decir de una forma común tanto a las dendritas como al axón. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno. La Sí. neurita sería para los dos, para dendritas y el Sí, axón. para los dos. Okay. Vamos a decir de una forma genérica.
Eso sí, y generalmente se utiliza cuando no es posible decir si es una dendrita o es un axón. En ese caso nosotros utilizamos esa palabra, neuritas. Pero generalmente decimos o dendrita o axón. ¿Entienden? Para definir bien. Bueno, pueden fijarse que tenemos un núcleo, puede tener también el nucleolo, que se puede observar también. ¿Y de qué nos sirven estas prolongaciones? Justamente para que una neurona pueda estar en contacto con otra neurona vecina. ¿Alguna vez ustedes vieron ya alguna imagen o película, lo que sea, en donde se ven en forma de redes, parece dentro de lo que es el sistema nervioso, ¿verdad? Y justamente ellos están así, como si fuesen redes, van formando, se van comunicando una con otra. Y gracias a esas prolongaciones se van comunicando. Estas, por ejemplo, las dendritas, fíjense que está marcando aquí unas flechitas de afuera para adentro en dirección al pericardio, porque el impulso viaja de esa manera. Va desde la dendrita y viaja hacia el soma. Y del soma se genera la respuesta y va ese impulso nervioso viajando en dirección al axón. ¿Sí? Por eso la flechita aquí que están viendo. ¿Entienden? Bueno, entonces esas son así las características más grandes. En el caso del axón, nosotros vamos a ver que tiene una porción más ancha, que es la raíz en donde se origina, que tiene una estructura en forma de cono, que es el cono axónico. En el cono axónico, si se fijan aquí, yo no tengo la presencia de corpúsculos de Nils. ¿Ven? No tengo. Así como también en todo el trayecto del axón no está presente. Bueno, lo otro que van a encontrar son nombres como axolema y axoplasma. Axoplasma se refiere al citoplasma del axón y axolema al plasmalema del axón. Eso nada más, ¿sí? Para que no se complique. Axoplasma, axolema. Bueno, entonces fíjense que no tengo yo corpúsculo de Nils en todo su trayecto. Por supuesto que yo voy a tener mitocondrias, voy a tener los túbulos que son fundamentales para que pueda conducirse el impulso nervioso. Y bueno, lo otro que nosotros vamos a ver también en el caso del axón es que a medida que ella va recorriendo, van a ver unas ramificaciones en su recorrido, en laterales, y esas ramificaciones se las denominan como colaterales, ¿sí? Ramificaciones colaterales. Después, cuando ya van terminando las últimas ramificaciones en dirección a la parte terminal, se llaman ramificaciones terminales. Y más inferiormente en las ramificaciones terminales se observa que hay un ensanchamiento en su última porción. Fíjense que aquí en el dibujo parece como si fuese una botita, ¿verdad? Como un piecito, un poquito más ancho. Esos son los botones axónicos, que es donde finalmente se va a llevar el impulso nervioso a una célula o puede ser ya directamente a un órgano o un tejido. En este caso está representando aquí un músculo esquelético que está recibiendo ese impulso nervioso. La región en donde yo tengo ese contacto o ese paso de información de una célula a otra se denomina sinapsis, esa unión entre los dos. ¿Hasta ahí van entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí. Me perdí, pero ya atrás. ¿Viste que cuando dijiste la formación de dendritas? Decime. Dijiste que hay casos que no se forman, ¿verdad? No, es que no se forman, que no se pueden decir si es o no una dendrita o un axón.
A eso voy a llegar. ¿Y en qué caso sucedería eso, por ejemplo? Yo Que digo, no cuando sé. están mirando en el microscopio de repente y no consiguen distinguir Ah, si es una dendrita o un axón, se le puede decir neuritis. ya. Gracias. Eso nada más. Sí. No sé, ¿alguien más que quiera preguntar? Bueno, entonces, esas son así características grandes de nuestra neurona. Por supuesto, vamos a ver que existen otra vez varios tipos de neuronas según la cantidad de prolongaciones, por ejemplo, ¿sí? Y según el axón también. Bueno, voy a ir pasando. Bueno, esta es la imagen que de repente ustedes tienen en el FinGeneser, en donde muestra lo que es el núcleo, el nucleolo, muestran las organelas, los neurofilamentos, que son estas líneas de color negro, aparato de Golgi, los corpúsculos de Nils, y aquí muestra ya el axón, ¿sí? Con la ausencia ya de los corpúsculos de Nils. Si se fijan, aquí nosotros tenemos unas prolongaciones cortitas que están terminando sobre estas dendritas. Justamente son las ramificaciones de algún axón, ¿entienden? Puede ser de un axón o de una dendrita también. Bueno, como de repente se puede ver en algunas láminas de esta manera una neurona, ¿sí? Fíjense que pueden tener formas diferentes, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a estudiarlo. Bueno, en en esta imagen en realidad es donde mejor se ve el soma de la neurona, que es todo esto que está aquí. Se ve el nucleolo, se ve el núcleo y todos estos pequeñitos de color azul intenso son los corpúsculos de Nils, así como aquí arriba también. Fíjense el tamaño del soma de mi neurona. Estos que están aquí, estas pelotitas de color oscuro que están afuera, también son células nerviosas, pero se llaman células de la glía, que justamente yo les dije que hay varios tipos. ¿Vieron? Aquí dice núcleos gliales. Lo que generalmente se destacan son sus núcleos. Y fíjense el tamaño de las células gliales, cómo son pequeñitas en comparación con las neuronas que sí son bien más grandes. Bueno, aquí al lado lo que está mostrando son el aparato de Golgi, también la presencia de gotas de lípido que pueden estar presentes dentro del pericardio, el retículo endoplásmico rugoso, que son estas que parecen como cisternas, ¿sí? Microscopía electrónica, mitocondrias. Ese, si no me equivoco, es imagen del ROS. En el ROS hay más imágenes que en el Genesis. Bueno, y aquí un corte transversal de un axón para que ustedes puedan ver que dentro de su citoplasma, de su axoplasma, yo tengo presencia de mitocondrias, pero siempre tengo la presencia de los neurofilamentos y de los neurotúbulos que son necesarios para el impulso nervioso, para hacer viajar más rápidamente ese impulso nervioso. La otra característica del axón, que no me olvidé de mencionarle en las imágenes anteriores, es como una capa que le va protegiendo, pero que también facilita que el impulso nervioso pueda viajar de una forma más rápida, más o menos 1 metro por segundo o más inclusive. Entonces aquí se ve que está de color azulado o celeste, pueden ver, alrededor de nuestro axón que está todo de color amarillo, ¿sí? Bueno, ese revestimiento se denomina vaina de mielina, ¿sí? Vaina de mielina. Entonces esa vaina de mielina es como si fuese esa fita isolante. En español sería, no me acuerdo si alguien me ayuda.
Negro, cinta aislante. cinta aislante, ese negro que uno pone también para el cable, cumple la Sí. misma función que la vaina de mielina, ¿sí? Él aísla lo que es energía del cuerpo. Exactamente, él va aislando. Bueno, entonces van entendiendo un poquitito qué es lo que vamos viendo. Y eso observamos que está rodeando al axón, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ele encapa, então, o Axion como isolante. Como si fuese un isolante. Y en esta imagen nosotros estamos viendo de color negro a la vaina de mielina. Uno, eso. Lo otro que quiero que se den cuenta es como si fuese que van formando varias capas, ¿ven? Va formando varias capas alrededor del axón, ¿sí? Parece una cebolla. Parece como si fuese una cebolla, exactamente, varias camadas. Bueno, yo les había dicho que existen varios tipos de neuronas en donde nosotros podemos basarnos, por ejemplo, en la cantidad de las prolongaciones. Si yo tengo, por ejemplo, a ambos lados de mi soma, aquí tengo una prolongación y al otro tengo otra prolongación, solamente dos que salen directamente del soma, nosotros decimos que es una neurona bipolar, ¿sí? Bipolar, porque tiene solamente dos prolongaciones, independiente de que una de esas prolongaciones después empiecen a ramificarse, ¿sí? Bueno, la otra, que inclusive es la que hay en mayor cantidad, son las neuronas multipolares que presentan muchísimas prolongaciones desde su soma, como podemos ver en esta segunda imagen. Tienen varias prolongaciones dendríticas, pero siempre un solo axón, ¿sí? Y luego está la pseudo unipolar. ¿Por qué se llama pseudo? Porque parece que es una sola prolongación, pero en realidad en un principio eran dos prolongaciones, pero que luego se fusionaron, se unieron y quedó solamente como si fuese una prolongación que está saliendo de mi soma. Entonces, por eso se llama pseudo unipolar a este tipo de neurona. ¿Ok? ¿Se entendió? Socorro, México. Sí, profe. Entonces, eso nosotros decimos cuando nos basamos en la cantidad de prolongaciones, que son bipolar, multipolar y pseudo unipolar. Bueno, cuando nosotros nos basamos para clasificar a las neuronas según la funcionalidad de estas, entonces allí nosotros vamos a hablar de lo que estuvimos diciendo al principio. Las neuronas motoras o eferentes, que ya van a llevar la respuesta, o aquellas sensitivas o aferentes que van a traer el estímulo, ¿sí? Esas son las dos principales. Y después están las interneuronas, que son como si fuesen neuronas comunicativas, o sea, que unen una neurona con otra, como si fuesen las intermediarias, ¿entienden? Entonces, por eso se llaman también interneuronas. Esta imagen yo saqué del rojo. En esta imagen nosotros podemos ver esas distintas funciones, ¿verdad? De estas neuronas. Ay, disculpen. Fíjense que aquí arriba, por ejemplo, tenemos una neurona multipolar si nos basamos en sus prolongaciones, ¿verdad? Pero si se fijan, nosotros estamos llevando ya una respuesta a músculo esquelético, ¿sí? Aquí arriba, sin embargo, nosotros tenemos lo mismo. Esta está llevando una respuesta, pero fíjense que yo tengo aquí una segunda neurona que se interpuso allí para poder ayudar y llevar esa información. Sigue siendo una motora, ¿verdad? Pero y son multipolares ambas. Pero si vamos a hablar de esta, por ejemplo, estamos hablando de que es una interneurona, ¿verdad? Después estaba la sensitiva, que era al contrario. Recuerden que esto es el sistema nervioso periférico hacia acá, el sistema nervioso central hacia acá. Entonces, yo tuve aquí un estímulo en mi sistema nervioso periférico, llevé ese estímulo
en dirección al sistema nervioso central. Por eso está aquí de color verde la parte del axón, ¿sí? Que está llevando mi respuesta de forma más rápida. Y aquí abajo podemos ver, por ejemplo, las de integración o las interneuronas que siempre ayudan a llevar esa respuesta, ¿verdad? Como podemos ver aquí, trabajan en equipo, por así decirlo, ¿sí? A diferencia de las demás que solitas ya pueden llevar esa información. Entonces, es muy diferente cuando hablamos de las clasificaciones, si son por su función o si es por sus prolongaciones. ¿Ok? Bueno, aquí vemos neuronas sensoriales, dos ejemplos que les coloqué. Por ejemplo, en el sistema digestivo, nosotros tenemos en la lengua una estructura que se llaman corpúsculos gustativos. Y dentro de ese corpúsculo gustativo hay una neurona que nos ayuda a que nosotros podamos distinguir los sabores. Nosotros entonces, gracias a eso, podemos distinguir los sabores. En el sistema respiratorio, por ejemplo, en la región de las fosas nasales, tenemos células especiales para poder distinguir los aromas, los olores. Entonces, esas también son neuronas bipolares, que inclusive se pueden ver aquí, que tienen una prolongación de este lado y otra aquí. Bueno, entonces, gracias a ella nosotros podemos distinguir los olores. Esos son tipos de neuronas sensoriales. Bien, hasta allí van entendiendo. Sí, profe. A ver, yo ya me preocupo por la hora. Bueno, después está la unidad morfofuncional, que es en realidad un poco más de fisiología, pero para mencionarles a qué se refiere el arco reflejo, ¿verdad? Es la actividad del sistema nervioso que es de forma integrada, en donde todos los elementos básicos de la función del sistema nervioso trabajan juntos para obtener un resultado. Bueno, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el ejemplo de la vela, ¿verdad? Aquí tenemos el estímulo, que es cuando se calienta, entonces todo esto que está de color celeste, que para los brasileros es azul, entonces va en dirección al sistema nervioso central. Entonces esta es una fibra nerviosa sensitiva o aferente, ¿sí? Bueno, fíjense que aquí tenemos una pelotita. Este es un ganglio, ¿sí? Un ganglio nervioso sensitivo, ¿ok? Bien, esta es la médula espinal. Entonces, esto es el sistema nervioso central. Aquí yo tengo una interneurona que está comunicando a esta fibra nerviosa sensitiva con la motora, que es la que va a llevar ya después la respuesta a mi músculo para que mi músculo enseguida realice la respuesta de retirar la mano del fuego, ¿sí? Entonces ocurre esto, ¿verdad? Esta es la forma en que trabaja. Y todo ese conjunto nosotros le llamamos de arco reflejo a este efecto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, por supuesto que algunos tenemos el arco reflejo más rápido y otros más lento, pero todos tenemos. Cuando no hay ese reflejo es porque algo no está funcionando en el sistema nervioso. ¿Entienden? Por eso los neurólogos, ellos saben cuáles son los exámenes físicos que se debe realizar para saber si ese arco reflejo está funcionando o no. Bueno, cada uno de ellos consta de los siguientes componentes, ¿verdad? Siempre nosotros vamos a tener un receptor sensitivo que es el que va a recibir el estímulo, ¿sí? Y a partir de, una vez que recibe ese estímulo, va a cambiar todo su potencial de membrana, o sea, mi célula va a cambiar. Es lo mismo que cuando nosotros recibimos una buena noticia y nos quedamos enseguida alegres. Bueno, la misma cosa. Entonces cambia también
esta célula que recibe, que tiene el receptor sensitivo. Bueno, de allí es que nosotros hablamos otra vez de los varios tipos de receptores sensitivos, algunos como son mecanorreceptores, otros son quimiorreceptores, los termorreceptores y fotorreceptores. Por ejemplo, fotorreceptor habla de la luz, un ejemplo. Termorreceptor, si nosotros sentimos frío o calor. Entonces tenemos receptores específicos para esas temperaturas o para los cambios climáticos. Los quimiorreceptores para sentir, por ejemplo, el agua caliente o de repente sentir algo ácido, ¿entienden? Gracias a los receptores que son quimiorreceptores. Y los mecanorreceptores, por supuesto, es que los que sienten, por ejemplo, si se nos está aplastando la mano o si nos están pinchando, esos los receptores son de tipo mecanorreceptores. Bueno, después están las neuronas sensitivas aferentes, que como les mencioné, son las que van a recibir el estímulo y posteriormente van a llevar ese estímulo al sistema nervioso central. Las interneuronas son los que van a integrar esas informaciones entre las sensitivas y las motoras. Las motoras son las que van a llevar ya la respuesta desde el sistema nervioso central hasta el sistema nervioso periférico. Y hablamos del efector, que es el órgano o de repente o la célula o el tejido en donde va a efectuarse la respuesta, ¿sí? En el libro van a encontrar bastante esta palabra, efector, órgano efector o célula efectora o tejido efector. Efector es simplemente el que ya va a recibir la respuesta posteriormente. Además de la neurona, entonces el sistema nervioso tiene a la célula de sostén, la neurona, el tejido conectivo. Y el tejido conectivo vamos a ver que es el que forma la parte de las meninges, encefálicas, espinales y que van a rodear al sistema nervioso central. Inclusive rodean la parte de los vasos sanguíneos del sistema nervioso. Bueno. Hablemos un poquitito sobre las células de la glía ahora que estuvimos hablando de las neuronas. Son consideradas como células de sostén porque le ayudan a las neuronas en varios aspectos, porque van a participar en varias funciones, como por ejemplo, los oligodendrocitos son los responsables de producir la vaina de mielina que le rodea a los axones en el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, las células de la glía van a rodear a las neuronas, van a desempeñar funciones como, por ejemplo, soporte, defensa, nutrición, regulación. Vamos a ver, por ejemplo, que en la defensa están la microglia, que van a actuar como si fuesen macrófagos para defender al sistema nervioso de cualquier tipo de antígeno invasor. Se habla de que en el sistema nervioso central hay más o menos 10 células de la glía para cada neurona que existe, para que puedan ver, para que le pueda dar todo este soporte y defensa. Bueno, ¿cuáles son los tipos de células de la neurona? ¿Cuáles son los tipos de células de sostén? Nosotros tenemos los astrocitos, que otra vez vamos a ver que existen dos subtipos. Están los astrocitos fibrosos, que son los que se encuentran en la sustancia blanca, y están también los astrocitos protoplasmáticos. Después tenemos también los oligodendrocitos, tenemos los oligodendrocitos satélites y también los interfasciculares. Después tenemos la microglia, ella sí solamente es una, pero está presente tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Y están las células ependimarias, que son las que van a revestir las cavidades que se encuentran en el sistema nervioso central. Bueno, alguien tiene prendido su micrófono. Si pueden, por favor, apagar. Bueno, en el libro ustedes en el FinGeneser tienen estas imágenes. Fíjense aquí el protoplasmático y el fibroso, que son los dos tipos de astrocitos. Fíjense la forma de estas células. ¿Por qué se llaman astrocitos? Porque parecen como si fuesen astros, una estrella, ¿sí?
de sus prolongaciones, porque tienen muchas prolongaciones. Pero ambos astrocitos siempre están en contacto con un vaso sanguíneo, por eso aquí está diseñado este vaso sanguíneo. Después tenemos los oligodendrocitos, que son un poquito más pequeños, tienen menos prolongaciones, sus núcleos son más redondos. Los oligodendrocitos, como les mencioné, existen también dos tipos, están los satélites y los interfasciculares. Las localizaciones de cada uno es distinto. Por ejemplo, astrocito fibroso en la sustancia blanca, astrocito protoplasmático, sustancia gris. Los oligodendrocitos interfasciculares, sustancia blanca. Los oligodendrocitos satélites, sustancia gris. Entonces cada uno está en una localización distinta, cumpliendo funciones distintas. La microglia en ambas regiones se encuentran y cumplen la función de ser un macrófago, el que le defiende al sistema nervioso, a todo el tejido nervioso. Y la célula ependimaria en realidad es como si fuese un epitelio cúbico simple, pero él es especial porque no es así solamente cúbico y punto, no. Porque en su superficie apical se observan que hay como si fuesen pequeñas prolongaciones, como si fuesen microvellosidades. Y en su superficie basal, fíjense que tiene una prolongación alargada. Entonces, son distintos. Bueno, estas son las otras imágenes que ustedes tienen en el Fingéneser de los astrocitos. Por ejemplo, lo que quiero que se fijen es esto. Esto que pasa acá como un tubo, como un canal, ese es un vaso sanguíneo. Entonces, cuando ustedes ven un vaso sanguíneo y ven una célula de sostén cercana a un vaso sanguíneo, sí o sí es un astrocito. Los oligodendrocitos, que su cuerpo es un poco más redondeado, tiene menor cantidad de prolongaciones. Aquí tenemos otra imagen de astrocito en donde sí se puede ver bien su aspecto estrellado. Y aquí un vaso sanguíneo. Bueno, el oligodendrocito es característico observar que sus prolongaciones citoplasmáticas envuelven a los axones. Y es por eso que los oligodendrocitos son los encargados de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Ellos son, fíjense cómo emiten sus prolongaciones en dirección a los axones y van envolviendo varias camadas para formar la vaina de mielina. Así es como se forma la vaina de mielina en el sistema nervioso central, ¿sí? Estamos hablando del sistema nervioso central. Acá vemos el epéndimo, que es en realidad la médula espinal, lo que sea líquido cefalorraquídeo, es lo que estamos viendo aquí en el centro de ella. Y alrededor, toda esa superficie interna va a estar revestida por las células ependimarias. Fíjense que sus prolongaciones alargadas están hacia la región basal. En la región apical están esas microvellosidades, ¿sí? Eso es lo característico. Fíjense que parece algo grasoso, ¿verdad? Este es el líquido cefalorraquídeo. Es el centro de la médula espinal. Bueno, y aquí esta es la otra imagen. Esta no recuerdo si es del Fingéneser o del Ross. En la letra A se ven los astrocitos, se ven los vasos sanguíneos en contacto con ella. Aquí en la letra C, esta es microglia. Se ven también los oligodendrocitos, aquí pequeñitos, aquí otro tipo de astrocito también. Estos que parecen como pelotitas son los oligodendrocitos. Y la microglia tiene el aspecto de tener, sí, muchas ramificaciones, pero sus propias ramificaciones se van subramificando, de una manera en que puedan tener muchas manos para poder fagocitar si hay algún tipo de antígeno. Bueno, esto no se preocupen que no les voy a hacer ahora a trabajar. Vamos a seguir.
Como les dije, es sí un tema extenso, pero que tenemos que dar. Mucho. Es bastante extenso. Vai Pero cair no, na prova. gente, no es difícil. Les digo, en comparación, por ejemplo, con el tema de los filamentos, que banda A, banda H, todo lo que dieron en la clase anterior, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, histológicamente hablando, está dividido en una sustancia gris y una sustancia blanca. Esa es la manera en que se organiza y que cuando ustedes miren su lámina van a ver esa característica, ¿sí? Entonces, sustancia gris se llama, no porque ustedes van a mirar en su lámina y van a ver un color gris, es porque de forma macroscópica, sí o sí, ustedes después cuando van a ver en neuroanatomía, se van a dar cuenta que tiene un aspecto más grisáceo, sin ser coloreado, sin ser teñido, tiene un color característico grisáceo porque en la sustancia gris es donde se localizan los somas de las neuronas. Los cuerpos de las neuronas están en la sustancia gris. Entonces, las fibras, sus prolongaciones, tanto las dendritas como los axones, se encuentran en la sustancia blanca. Y después nosotros vamos a ver que justamente las vainas de mielina, por ejemplo, como son formadas por la membrana citoplasmática de los oligodendrocitos, recuerden que esas membranas citoplasmáticas son bicapas lipídicas. Entonces también mi vaina de mielina va a tener lípido dentro de ella. Y por eso es que tiene esa coloración blanquecina, ¿sí? Esas fibras. Y entonces esta sustancia blanca, por eso es un poquito más clarito que la parte más externa en este caso, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo es parte del cerebro. En el caso de la médula espinal, vamos a ver que es diferente. La organización, la sustancia gris está en el centro y la sustancia blanca está en la periferia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo en la sustancia gris? Los cuerpos de mis neuronas, principalmente eso, ¿sí? Por supuesto que las dendritas que recién están saliendo, ellas también van a estar allí, ¿sí? Parte de las ramificaciones de estas dendritas que se llaman espinas, están las sinapsis, que es cuando se une una terminación nerviosa con otra y es donde se emite ese impulso nervioso que puede ser a través de neurotransmisores. Hay parte en donde los axones están envueltos por la vaina de mielina, pero no va formando varias camadas como si fuese una cebolla, sino que forma solamente una vaina, una capa solamente. En ese caso, nosotros le llamamos a esos axones como axones amielínicos, ¿sí? El amielínico no significa que no tenga mielina, sí tiene mielina, pero solamente una vaina. Y eso hace de que sea más lento el impulso nervioso, o sea, que sea menos de 1 metro por segundo, ¿sí? Y están los axones mielínicos, ¿verdad? En donde sí hay varias camadas de la vaina de mielina alrededor del axón. O sea, eso es lo característico. Con relación a las células de la glía que yo les mencioné, en la sustancia gris están localizados los astrocitos protoplasmáticos, los oligodendrocitos satélites, ¿sí? Y la microglia que siempre está tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Entonces eso deben saber. Yo ya les coloqué aquí porque en el libro creo que no está separadito así, ¿tá? Entonces, lo importante que deben saber es que en la sustancia gris es donde se producen las sinapsis, ¿sí? Eso es importantísimo también que sepan. En el caso de la sustancia blanca, lo que más nosotros vamos a tener son las prolongaciones, o sea, son las fibras mielínicas principalmente.
Pero también están las células de sostén, como por ejemplo los oligodendrocitos interfasciculares y los astrocitos fibrosos, que son los que se encuentran entre estas fibras mielínicas. Y las microglias que sí o sí está allí presente. Entonces, ese color blanquecino se refiere al estado fresco, sin ser coloreado, sin ser teñido. Entonces, eso se debe al contenido de lípidos en la vaina de mielina. Por eso se ve de un color blanquecino en estado fresco. Y por supuesto que cuando pase por coloración también se va a ver de un color más clarito, pero no va a ser blanco, va a ser rosa si es con hematoxilina y eosina. Esta es la imagen que ustedes tienen en el FinGeneser, en donde muestra la sustancia gris de un color celeste o azul y la sustancia blanca de un color amarillo, representando la localización de las células. Fíjense, aquí yo tengo 2 neuronas, ¿sí? Y recuerden que para cada neurona más o menos hay 10 células de la glía. Estas células más pequeñitas son las células de la glía, para que puedan entender. Y tenemos los oligodendrocitos, los astrocitos protoplasmáticos, ¿verdad? Los oligodendrocitos son los oligodendrocitos satélites, son los que se encuentran en la sustancia gris. Y siempre fíjense que los astrocitos están en contacto con los vasos sanguíneos. Bueno, y lo mismo, aquí también se pueden ver solamente el cuerpo, como realmente nosotros vemos de repente en una lámina. No vemos con exactitud las prolongaciones, pero sí o sí vemos el cuerpo, el soma de las neuronas y vemos también los núcleos de las células de la glía. Eso es lo característico. Bueno, para mí esta es la mejor imagen que la anterior, porque nosotros podemos ver el vaso sanguíneo, vemos también las capas, ¿verdad? La pía madre, lo que sería la membrana basal, y después vemos ya aquí a los oligodendrocitos, en este caso, astrocitos, disculpe, de color rosa y núcleo celeste y nucleolo. Este es el astrocito que siempre está en contacto con el vaso sanguíneo. De color celeste aquí vemos a los oligodendrocitos y fíjense cómo su citoplasma va envolviendo ya a las prolongaciones, formando las vainas de mielina. De color amarillo, más pequeñito, vemos a las células de la microglia, ¿sí? Que son las que nos sirven de defensa. Y aquí después vemos esa superficie, ¿verdad? Por ejemplo, están los ventrículos cerebrales, que son cavidades revestidas por las células ependimarias, que son aquí estas que están en un formato cúbico simple. Voy pasando aquí los astrocitos protoplasmáticos, fibrosos. La diferencia entre el fibroso y el protoplasmático, ¿verdad? El astrocito protoplasmático en realidad es el que se encuentra en la sustancia gris. Es por eso que tanto con los vasos sanguíneos entra en contacto como también con los axones, para que de alguna manera a través de la sangre ellas puedan llevar la energía que se necesita para las células. Entonces por eso habíamos hablado también que las células de sostén ayudan para la nutrición y el soporte. En el caso de los astrocitos fibrosos, sí están en contacto también con los vasos sanguíneos, pero están en la sustancia gris, ¿sí? Entonces van a estar entre las fibras. Aquí vemos otra vez otra imagen de un oligodendrocito formando las vainas de mielina. Por supuesto que sí. Los dos anteriores, dijiste que los dos están en la masa gris. Este en el gris, este en el blanco. Ok. Bueno, los oligodendrocitos, si ustedes se fijan, varias prolongaciones sale de su citoplasma para ir rodeándole al axón, ¿verdad? Pero fíjense que hay una partecita en donde termina su citoplasma y empieza el citoplasma de otro oligodendrocito aquí que le está envolviendo a esta otra parte.
Entonces hay un pequeño espacio que queda libre o desprovisto de esa vaina de mielina. Y ese espacio se denomina nódulo de Rambier, ¿sí? Nódulo de Rambier. ¿Ok? Es la única parte o porción del axón que puede entrar en contacto con el medio externo, la matriz extracelular. Bueno. Las células de la microglia son las células de la defensa, son los que nos defienden en nuestro sistema nervioso, ¿sí? ¿Cómo se observa? Generalmente su núcleo es aplanado, ¿sí? Tiene sí muchas prolongaciones, pero lo que se observa son sus núcleos aplanados. Aquí las flechitas están mostrando ese núcleo aplanadito. Bueno, en el caso del epéndimo, como les dije, es como si fuese un epitelio cúbico simple, ¿sí? Revisten las superficies internas del sistema nervioso central, como por ejemplo los ventrículos cerebrales, el conducto central en donde está la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo en especial. Y vamos a ver que arriba tienen los cilios y eso facilita para que pueda movilizarse el líquido cefalorraquídeo. Entonces, para que puedan entender, esta es una médula espinal, ¿sí? La sustancia gris y la sustancia blanca, y en su centro mismo está el conducto, ¿verdad?, de la médula espinal, y ese conducto está revestido por esas células ependimarias. Nosotros le llamamos de epéndimo a esto, ¿sí? Bueno, y adentro estaría el líquido cefalorraquídeo. Esta imagen, la letra C, nada más para ver los cilios que van saliendo. Son cortitos, pero sí están presentes. Bueno. Hasta ahí. Más o menos, o nada. Bueno. Bien, hablemos un poco del cerebro. Esto ustedes no van a encontrar en su libro, pero está en el ROS, ¿está? Entonces por eso lo menciono. Vamos a ver que está en ciertas capas, las células, las neuronas, tienen nombres especiales, inclusive debido a la forma que va adquiriendo sus somas, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en la zona A, las células son de forma más horizontales. En la zona B son más estrelladas. En la zona C son más piramidales. En la zona F se las denominan como de Martinotti, ¿sí? Eso es algo característico. Y en el caso del cerebelo, a las células a las neuronas que se encuentran, se las denominan como células de Purkinje, ¿sí? Que inclusive ustedes en las prácticas van a ver, ¿sí? Se puede lograr ver. Bueno, entonces el cerebro está dividido en varias zonas. Y vamos a ver que está la sustancia gris, la sustancia blanca. En la sustancia gris, otra vez, vamos a ver que está dividido en capas, ¿sí? En la primera capa, vamos a ver que las células son plexiformes, ¿sí? Que es aquí toda esta parte donde se ve un poquito más espaciado. Después tenemos en la segunda capa, en donde nosotros decimos que es la capa granulosa externa, donde las células son de forma piramidal, pero más pequeñitas. Después está la tercera capa, que es la capa piramidal externa, en donde también son células piramidales, pero son de un tamaño ya mediano. Después está la cuarta capa, en donde es la capa granulosa interna. Aspecto granular, porque hay muchos, lo que se ve más son los núcleos de las células. Después está la quinta capa,
que es la capa piramidal interna. Fíjense que yo tengo una piramidal externa y tengo una piramidal interna, en donde las células piramidales son bien más grandes de lo que se observa en las otras capas. En la sexta, las células son polimórficas, tienen varias formas. Y aquí más abajo está ya la sustancia blanca, ¿sí? Que sería la médula. La sustancia gris correspondería a la corteza del cerebro y la sustancia blanca sería la médula del cerebro, ¿sí? Porque es la parte más interna. Bueno, aquí les coloqué, este en realidad es dibujo nada más, esquema, y aquí es como se vería por microscopía, ¿verdad? Según las regiones, las capas, ¿verdad? La capa molecular o plexiforme, la granular externa, y así sucesivamente. Les coloqué todito aquí para que puedan ir viendo. Bueno, voy pasando para que me dé tiempo después de hablar del sistema nervioso periférico. ¿Cómo ustedes van a ver en su lámina el cerebro? Así. Fíjense que yo no consigo distinguir las capas, ¿verdad? No hay una diferencia nítida. Así mismo ustedes van a ver en su lámina del cerebro. No se preocupen, no entren en pánico. Yo no les voy a pedir a ustedes que me identifiquen cuál capa es, ¿sí? Sí es importante que ustedes sepan los nombres y cómo son las células en cada capa, pero en la imagen en sí yo no les voy a pedir que ustedes me digan acá qué capa es, ¿sí? Pero para que puedan entender, les hice las divisiones, sí, que es lo que sí se puede ver. Por ejemplo, la sustancia blanca y la sustancia gris, y después de forma aquí con las llaves para que puedan ir viendo todas las capas de la sustancia gris. Las 6 capas de la sustancia gris. En el libro práctico después van a completar también eso, los nombres. En esta imagen sí se puede ver un poquitito más la diferencia entre una capa y otra. Un poco por lo menos se ve la diferencia. Lo que son las capas de la sustancia gris y abajo está la sustancia blanca. Bueno, ¿y cómo se van viendo esas células? En la capa granular externa, por ejemplo, las células piramidales. Su soma tiene ese formato triangular. Esto tiene esta forma triangular. Eso es lo característico. Los oligodendrocitos siempre son redonditos, los astrocitos son un poquito mayores. Entonces, para ir diferenciando nada más, este es un dibujo. Este es lo que se ve en la imagen misma. No se preocupen que yo no les voy a pedir a ustedes que me sepan identificar cuál es el astrocito, cuál es el oligodendrocito. ¿Entienden? Eso no les voy a pedir. Bueno, ¿cómo se ve bien de cerca la capa granular interna? Fíjense que las células parecen todas más redondeadas, parecen un grupo de granos. Por eso se le llama capa granular. Bueno, aquí vemos el formato piramidal, que son células más grandes, como mencionamos. En las multiformes que pueden adquirir varias formas. En el caso del cerebelo, yo también tengo sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris también está en la corteza y la sustancia blanca está en la parte interna, en la médula. Entonces, todo esto que está aquí en el centro, aquí, de esto que parece como si fuese un árbol o un coliflor, ¿verdad? Entonces, aquí en el centro, todo esto es mi sustancia blanca. Ahora, esto que está a partir de esta línea azul oscuro, a esta parte un poco más clarito, todo esto es la sustancia gris, ¿sí? Todo esto que está hacia la parte más externa, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que generalmente nosotros vemos en nuestra lámina? Una partecita de esto, se agarra una pequeña parte nada más del cerebelo para observarse, ¿entendieron? Entonces yo voy a agarrar esta partecita, voy a cortar mi muestra y voy a ver esto, ¿sí? Con una tinción de maltodextrina y eosina, yo no voy a ver de color gris y blanco. Yo lo que voy a ver es color lila y rosado. Entonces, de un color rosa yo voy a ver más la eosina aquí en la sustancia blanca. Yo lo que veo es la médula de mi cerebelo, que es todo esto que está aquí en el centro. Ahora,
todo lo que está hacia afuera, esto en la corteza, es mi sustancia gris. Todo esto que está aquí. ¿Se entiende? A ver allí los deditos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, voy a seguir. Bueno, profe. Bien, entonces esto, todo lo que es la corteza, sustancia gris, aquí sustancia blanca. Miles de imágenes les coloqué para que puedan entender. Aquí por fuera va a estar toda la capa de tejido conectivo que les va a rodear por fuera al cerebelo. Más de cerca, para que nosotros podamos estudiar la parte también histológica, en donde nosotros, a diferencia del cerebro que estaba compuesto por 6 capas, la corteza, aquí vamos a ver que su corteza está compuesta por 3 capas, ¿sí? Y es más fácil de entender que el del cerebro. Fíjense que aquí afuera parece ser un color más compacto, ¿verdad? Se ve un poquito más compacto toda esta parte. Esa es la denominada capa molecular, ¿sí? Capa molecular, que es la más externa de mi corteza. Después, cuando miramos así un poco de lejos, vemos esta parte en donde parece ser que hay muchas células, ¿verdad? Parecen muchos puntitos lilas, muchos puntitos lilas. Esa es la capa granular. Todo esto es la capa granular. Y entre la capa molecular y la capa granular, aquí en el centro, es donde nosotros vamos a encontrar a nuestras neuronas. ¿Cómo se llamaban a las neuronas que estaban en el cerebelo? Células de Purkinje. Células de Purkinje. Entonces, la tercera capa está entre mi capa molecular y mi capa granular. Se va a llamar capa celular de Purkinje, ¿sí? A veces van a encontrar como capa celular o capa de Purkinje. Bueno, en la imagen aquí al lado, nosotros podemos ver eso. Fíjense, aquí está la capa granular, la capa molecular aquí, y entre ellas se ve el soma de mis células de Purkinje. Las flechitas blancas están mostrando eso, ¿sí? Entonces, esa es mi capa celular de Purkinje. Entonces, todas estas 3 capas forman la corteza de mi cerebelo, que está compuesto por la sustancia gris. Y la médula está compuesto por la sustancia blanca. ¿Ok? La organización de las células de sostén es la misma, ¿sí? Hablo en relación a los astrocitos, los oligodendrocitos y la microbia. ¿Ok? Más imágenes les coloqué muchísimo para que puedan comprender. Capa molecular, esta que está más externamente. La capa granular. La capa celular va a estar aquí. Fíjense que de lejos de repente no se ven a las células de Purkinje. Por eso tenemos que acercar más para que podamos verlas. Fíjense, esta célula aquí bien grande, esas son las células de Purkinje. Esta es la capa granular. Y en el centro aquí se ve un poquitito lo que es la sustancia blanca. Más de cerca, cómo se ven a las células de Purkinje. ¿Ven? Capa molecular, capa granular. ¿Van a saber diferenciar capa granular de la molecular? Molecular tiene sí células de sostén, pero en menor cantidad. Capa granular, yo tengo muchísimos núcleos, muchas células. ¿Sí? Y por supuesto que las células de Purkinje, que son neuronas, van a saber identificar porque son células grandes. ¿Sí? Más imágenes. Bueno, voy pasando. Aquí número 1 muestra la capa molecular, la flecha muestra la capa celular, el número 2 la capa granular. Número 3, la médula con la sustancia blanca. Bueno, voy a ir pasando, que nuestro tiempo ya es corto. Esto después ustedes van a poder mirar uno a uno otra vez, ¿sí?
La célula Purkinje, la capa granular, fíjense, son muchas pelotitas. Bueno, bien, con relación a la médula espinal, como les dije, también yo tengo sustancia gris, sustancia blanca, pero la organización de ellas es al contrario de cómo estuvimos viendo en el cerebro y en el cerebelo, por ejemplo. Veíamos que la sustancia gris estaba en la corteza, ¿verdad? Bueno, aquí no, aquí está en el centro, en la médula, en el centro mismo de ella está la sustancia gris y se organiza formando una especie de H, una forma de H. Y alrededor de esa H está la sustancia blanca, o sea, en la corteza. Por eso ustedes después en la neuroanatomía van a hablar de astas anteriores y astas posteriores debido a esa forma de H de la sustancia gris. Bueno, en las astas posteriores están las neuronas sensoriales. En las astas anteriores, las neuronas motoras. En la sustancia intermedia central está la comisura gris, que es esa, aquí, esto. Esta es la comisura, ¿sí? Bueno, para que puedan comparar. Esto es lo que nosotros estuvimos viendo. Corteza, sustancia gris. Médula, sustancia blanca. Pero en el caso de la médula espinal es al contrario. En forma de H están las astas anteriores y posteriores, ¿sí? Y la comisura. ¿Ven? Todo aquí la sustancia gris está en el centro y la sustancia blanca está por fuera. O sea, esa es la forma en que se organiza la médula espinal. Una de las imágenes que ustedes tienen de la sustancia gris y la sustancia blanca en la médula espinal. Bueno, y aquí nada más para ver un poco, ¿verdad? En las astas ventrales, a las neuronas, sus cuerpos, sus somas en realidad, lo que mejor se ve. En la sustancia blanca es donde nosotros vamos a encontrar los grupos de neuronas que forman una especie de islas, que se denominan también núcleos a ese grupo de neuronas. Las largas prolongaciones de estas neuronas van a transcurrir unidas formando los fascículos o cordones, que posteriormente salen de ella para formar los nervios periféricos, que es lo que ya para ir terminando. No se preocupen, tenemos tiempo todavía. Socorro, ¿qué pasó? Ahora sí. Bueno, entonces habíamos dicho que todo lo que sale del sistema nervioso central es el sistema nervioso periférico, pero que por supuesto nosotros teníamos también la glía. Esto lo era a ver el sistema nervioso periférico. Ajá. Bueno, hacer repaso nada más. Para que recuerden, ¿verdad?